Bueno, pues soy Joaquín Asiain, tenor, soy de aquí, de Navarra, nací en Pamplona, en la Clínica Virgen del Camino, el 22 de mayo del 66, y soy de toda la vida, y bueno, he vivido toda la vida en Burlada, hasta que me fui de Burlada, que fue a los 19 años, ¿no? Digamos, de Navarra es cuando ya me fui fuera de Navarra, ¿no? Contar un poco mi relación, pues un poco con la música, desde el principio, que fue muy intensa, la musicalidad, el ritmo y todo esto lo heredé de mi madre. Mi madre, pues, era de Charreranaz, que es un pueblo también que es muy musical, donde todo el mundo canta, y bueno, quizá pues por parte de ella, y mi madre siempre estaba cantando en casa, ¿no? Y siempre, pues yo quizá, digamos, heredé este amor por la música. Y de hecho, pues cuando yo tenía 4 años, mi madre tuvo una operación seria de corazón, le cambiaron la válvula del corazón, la válvula mitral, y estuvo lógicamente un mes y pico aquí en Pamplona, estuvo ingresada, y yo me fui en esa época, me fui al pueblo, a Charreranaz, a pasar un mes con una tía mía, con una hermana de mi madre, y ahí, pues, por lo visto, yo era muy chaval, tenía 4 años, pues había un triciclo allá, y yo cogía el triciclo y daba vueltas a la plaza, cantando canciones de los Beatles y de Tony Ronald y todo, con una visera que me ponía para atrás, así para atrás, y así, ¿no? Me recuerdan en el pueblo, y dicen, hombre, tú eres el que cantaba aquí. Y entonces yo ya tenía un poco esa cosa de estar todo el día con la música en la cabeza, ¿no? Entonces ahí, digamos que de alguna forma pues se fue pues germinando un poco pues esa cosa, esa afición a la música, que calculo que tiene muchos chavales, ¿no? Tampoco no era una cosa, pero en mi caso era bastante elocuente, bastante claro. Entonces, bueno, pues en Burlada es donde yo viví toda la vida, en la calle San Miguel, en Burlada, y de ahí pues me fui con, pues no sé, 7, 8 años a Escolapios, ¿no? Hizo primero y segundo de Escolapios en Pamplona, en la época que no solamente había chavales, solo chicos, ahora creo que es mixto, me parece, ya hace años, me parece. Y entonces, pues bueno, pues estuve un tiempo en Escolapios, luego me cambié a Irubide, estuve un año en Irubide, y luego ya hice COU, en la época que había EGB y todo esto, BUP y COU, pues me fui porque se inauguraba el Instituto de Burlada. Entonces yo, como era de allá, pues ya pues hice creo que COU o algo así, ¿no? En esos años de BUP y de COU yo ya también seguí con la música siempre, seguí porque yo era siempre parte de mí. Entonces me fui a aprender a tocar la guitarra con Joaquín Zabalza, que, como todo el mundo sabe aquí, era integrante de Los Iruñaco y uno de los principales artífices del grupo. Entonces yo con él estuve 3 años allá en la calle Mayor, iba a clases con él y ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Y tengo un recuerdo maravilloso de él también, de una gran persona y un gran maestro. Entonces yo seguía con este tema de la música, a través de la guitarra me encantaba, yo estaba todo el día tocando la guitarra, todo el día. Me gustaba muchísimo. Y paralelamente empecé también a cantar. Entonces ingresé en los Grupos Musicales Unidos, que fundó Carmelo Ordozain, que era sacerdote, musicólogo, músico y organista de San Nicolás. Organizó ese grupo y entonces yo fui también integrante. Entré ahí y hicimos muchas actuaciones con la misa campesina, con tal. Yo hacía mis solos ya de alguna pieza musical, íbamos por las iglesias los domingos, pues íbamos a un pueblo, a Tudela o al que fuera, ¿no? A cantar en la iglesia tal y esto, y hacíamos un poco pues la misa campesina en la misa, ¿no? Entonces ahí ya también yo empecé también a leer música, empecé ya a integrarme ya pues con la guitarra, a leer música, a cantar en coros. Yo ya estaba como un poco ya organizándome, ya veía que la música era parte de mí, pero de alguna forma pues yo tampoco en aquellos años yo no veía ni veía la profesionalidad ni veía nada de esto, ¿no? Era una especie como de hobby o cosa que me encantaba, que me gustaba, pero sin ningún tipo de perspectiva de decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto, sino que bueno, pues yo lo disfrutaba y ya está, ¿no? Entonces ya cuando llegaron los 18, 19 años, pues ya tuve que elegir un poco lo que hacía, lo que estudiaba, y en aquella época pues yo también siempre he tenido mucha
mucho interés por los temas sociales, ¿no? Me gusta mucho cómo se organiza la sociedad, un poco también de pues, la estructura política, cómo nos organizamos socialmente, cómo convivimos todos política y socialmente, siempre me ha gustado, ¿no? Entonces decidí estudiar sociología y me fui a Madrid porque en Pamplona no había en aquella época, estamos hablando del año 86, 85 por ahí, no había. Entonces me fui a Madrid, me cogieron en la Complutense y empecé la carrera de sociología y yo veía antes, cuando estaba en Burlada, cuando estaba en mi casa, había un concurso que igual los que ya tienen también pues, una cierta edad se acordarán, que se llamaba Gente Joven. Y en Gente Joven había varias categorías y una de las categorías era lírica y tunas. Había bailes regionales, había música pop, música y tal, ¿no? Y yo siempre me quedaba viendo pues a los cantantes líricos y a las tunas, ¿no? Decía, y claro, y tunas que llevaban pues piezas de zarzuela montadas, ¿no? Con un solista que era prácticamente un profesional, ¿no? En Madrid. Yo decía, wow. Y me encantaba eso. Entonces, cuando fui a Madrid, decidí entrar, a ver si me cogían en la tuna, ahí en la tuna de Filosofía y Letras, que es la que me tocaba a mí, la que se me asignaba a mí por ser de Sociología. Y un amigo de allá de la tuna me dijo, oye, yo estoy en la Escuela de Canto de Madrid y tal, oye, ¿por qué no te presentas? Tienes buena voz, estás siempre afinado, también te manejas bien, lees música, tal, un poco, ¿por qué no te animas a ir, no? Y entonces, pues en tercero de carrera, creo que fue en tercero de carrera de Sociología, hice la prueba de ingreso y me cogieron. Y dije, bueno, pues aquí ya parece que se abre otra etapa, se abre otro melón, otra historia. Y entonces acabé la carrera de Sociología y empecé pues, con la Escuela de Canto. Y en esos años de Tuna que estuve también para mí fue una escuela buenísima, buenísima. A todos los niveles, quiero decir, yo aprendí muchísimo de muchas cosas, de manejarme en la vida, de buscarte la vida, viajé mucho, tuve muchas experiencias, o sea, una maravilla, yo tengo que agradecer todo eso muchísimo. Y luego me he dado cuenta que hay gente que ha triunfado en la lírica que han sido tunos. Alfonso Echeverría, por ejemplo, que se afincó aquí en Pamplona, pues también fue creo tuno de derecho. O sea, todo eso para mí fue como una especie de descubrimiento y de decir, bueno, pues esto... Y yo me sentía muy a gusto, ¿no? Y para mí fue unos años inolvidables, o sea, de mucha intensidad, de acabar la carrera, de seguir el canto. Llega un momento que dices, tienes que elegir y tienes que decir, bueno, esto se acaba el tema de y tengo que empezar a tomarme en serio el canto, ¿no? En esos años también empecé ya poco a poco en la escuela de canto como estudiante, también me empecé a meter en compañías de zarzuela, de corista, a hacer un papelito, alguna cosa, para ganarme un dinerillo, para poder ya también pues, mascar el escenario, y entré en la antología de la zarzuela de José Tamayo. Y ahí es donde yo también empecé ahí a hacer coros y cosas y tal, y pues hicimos una gira también por toda España. Me fui por primera vez, pues me fui a México de gira, estuvimos en DF, de aquellas el tenor solista era Pedro la Virgen, sí, cantaba el de solista, y más solistas que había en la compañía. Entonces fue mi primera experiencia así larga de irme a México, cantar en DF, en el Teatro Bellas Artes, cantar en Aguascalientes, cantar en Monterrey y tal, ¿no? Y ahí tuve una experiencia muy buena. Y yo también me di cuenta de que también eso era parte de mí. Me acuerdo, la primera vez que canté, la primera vez que actué fue en Segovia. Fue una parte de una gira que luego era Huesca y luego a Extremadura y tal. Y entonces me acuerdo ahí perfectamente, la primera, éramos 5 tenores nuevos en el coro y había una especie como de reconversión del coro y lo aprendimos muy rápido, las escenas. Iba todo un poco pues, rápido, ¿no? Y la maestra Marco, Dolores Marco, que tengo un gran recuerdo de ella también, me acuerdo que al acabar la primera función en Segovia fue a los camerinos y me dio un beso y me dijo, chaval, tú vales para esto, ¿no? Entonces eso también me dio un reconfort, una cosa de que dice, bueno, que la escena me gustaba, que yo tenía una especie como de hilo ahí conductor, ¿no? de enganche con ese mundillo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que fui alternando un poco, pues, actuaciones, ganándome un poco de dinerillo pues, con las zarzuelas y tal, un poco de tuna, un poco tal, lo fui dejándolo, hasta que ya pues, me tomé más en serio, lógicamente, el tema del canto, porque ya me ofrecieron irme también con la antología a alguna otra gira pues, por Japón y por ahí, pero yo dije ya no, ya se acabó y ya me centro más en esto, ¿no? Entonces, lo siguiente que fue, pues yo estuve 4 años en la Escuela de Canto de Madrid, estuve con Ramón Regidor,
que fue mi primer profesor de canto, y Ana María Olaria, que también fue una gran cantante, compañera de Alfredo Kraus, en muchas zarzuelas, en Marina, en Francisquita, etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que yo cubrí una etapa donde vi, vale, esto a mí, aquí de alguna forma yo ya aquí no me veo, no me encuadro. Tuve como muchísimos cantantes mi crisis vocal, de decir, no saber por dónde vas, búsqueda de un maestro que te ayude, situación de decir, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Lo dejo? Porque estoy yo, ¿qué hago yo aquí? Ahora estudiando canto, pues lo que piensa mucha gente, pues sácate una posición y ya está, y olvídate de todo, ¿no? Que es lo que les ha pasado a muchos y que les pasa y que es absolutamente lógico y respetable, ¿no? Entonces yo vi ahí la historia y dije, bueno, pues ¿qué hago? Pues a ver qué es el paso, cuál es el paso siguiente. Y el paso siguiente pues fue pues hacer una audición para la cátedra que había de la escuela de la Reina Sofía, que era de Alfredo Kraus. Entonces yo audicioné para él, en Boadilla del Monte, creo que está todavía. Me cogieron para hacer un curso en Santander, me escuchó, le gustó, y entré un poco en esa dinámica, en ese curso y tal. Pero no funcionó eso, yo no pude entrar en la escuela, y se me abrió otro campo, otra historia, con un profesor que estaba en Alemania, que se llamaba Aldo Baldin. Y con él me escuchó en San Sebastián en un curso que hicimos de canto y me dijo, tienes que venir a Alemania. Tienes afinación, siempre estás afinado, tienes mucha facilidad para los agudos y eres muy musical. De alguna forma dice, yo te puedo echar una mano y vamos a intentar ver si puedes entrar en una escuela de canto en Alemania, en una Hochschule, ¿no? Una Musikhochschule, que es una especie de conservatorio superior, donde ahí pues hay una especialidad que es canto, ¿no? Entonces, desgraciadamente esta persona a los 6 meses de un ataque al corazón se murió, no tuve esta historia, pero yo había conocido en el curso de canto de Santander con Alfredo Kraus, conocí a la que es ahora mi mujer, que ya estaba en Alemania, Manuela Soto, y entonces ahí pues digamos que de la mano un poco también de ella ahí en Alemania pues me establecí un poco, preparé las pruebas de ingreso en la escuela de canto de ópera de Stuttgart, las preparé, me cogieron, me aceptaron también y me dieron la posibilidad de estudiar 3 años para sacarme el título, que es el que tengo también ahora, de ahí, ¿no? Digamos un poco así resumido, es un poco mi periplo un poco hasta que llegué a Alemania y ahí ya me he establecido, ya llevo 20 y pico años, también tengo la nacionalidad alemana, en fin, ya un poco me he instalado ahí y para mí ha sido pues un país que ha sido pues realmente pues para mí creo que ha sido la mejor opción, la mejor decisión que tomé en mi vida, ¿no? Por muchas razones también. Yo iba también al principio con una idea de, como vamos todos, con la idea de cantar ópera en un teatro, ¿no? Entonces, realmente esa es un poco la idea que lleva uno, vas audicionando por los teatros, tal y todo eso y tal, ¿no? Yo realmente ahí no me sentí cómodo, tuve un par de ofertas para entrar al teatro y no me sentía cómodo en el sentido de que los contratos eran un poco bastante abiertos, en el sentido de que al final el intendante o el gerente, digamos que te daba a decir, bueno, en un momento dado había cláusulas en el que tú decías, en un momento dado, si a usted se le necesita para cantar tal papel, se le utilizará, voy a decir entre comillas, ¿no? Y se le va a hacer un poco obligado, ¿no? Y a mí no me gustó eso nada, o sea, no vi yo ahí, yo tengo una voz bastante específica, lírica ligera, tal, yo no puedo cantar de todo. Hay gente que tiene más suerte que yo, tiene una voz más grande, más ancha, abarca más repertorio. Para mí no entraba. Entonces también la clasificación que me hicieron de mi voz, los papeles que iba a cantar no me cuadraban y decidí entrar por el tema de lo que es el cantante de concierto, ¿no? Hago un pequeñito paréntesis porque ahora, digamos que una cosita que quizá que se me ha olvidado que puedo comentar, cuando yo estaba en la Escuela de Canto de Madrid, y pidieron a la escuela, llamaron para hacer un papel de Carmina Burana. Y la que era entonces, yo había hecho un curso con Marimí del Pozo, que era una profesora de canto muy conocida, que hizo carrerón, ¿no?, hace muchos años, y también muy buena pedagoga. Y entonces ella dijo,
dio mi nombre para hacer las Carminas Buranas, ¿no? Y yo hice 3 en el colegio del coro alemán, el coro alemán de Madrid, lo digo como un poco premonitorio, ¿no?, de lo que iba a ser luego mi carrera con la Carmina Burana, ¿no? Y esto hablo del año 94. Y tengo ahí, os lo puedo aportar también aquí al fondo, que ya aprovecho, por supuesto, para agradecer que me habéis llamado y que me hayáis ofrecido la oportunidad de donar cosas para el fondo, porque creo que es una gran idea y hacéis una gran labor, ¿no?, de reunir a toda la familia artística navarra aquí, ¿no?, a través de este fondo. Entonces, dicho esto, un poco para mí fue un poco como premonitorio, en el año 94, de esas 3 Carminas que hice con el coro del colegio alemán, que ahora explicaré más tarde. Me llamaron después de muchos años para hacer también en Austria, con ellos lo mismo, con el mismo director que se jubilaba, una cosa muy emocional, ¿no?, muy bonita. Entonces, estaba en la fase en la que yo decido pasarme a lo que es cantante de concierto, que es una figura que aquí no existe, aquí en España no existe, porque no hay infraestructura para ello. O sea, en Alemania lo que hay es, aparte de estos teatros, que cada ciudad tiene un teatro con una compañía estable, donde a ti te contratan y estás trabajando en el teatro fijo, ¿no?, que es lo que yo no vi claro. Entonces, pero hay una estructura paralela que se llama la Kirchenmusik, lo que es, la música sacra. Y para ello hay lo que son los Kantoren y las Kantoreien, ¿no? Entonces, los Kantoren son directores musicales de música de iglesia. Significa pues que hacen Bach, todas las cantatas de Bach, que hacen la Pasión según San Juan, la Pasión según San Mateo, el Mesías de Händel, el Stabat Mater de Dvořák. Digamos que toda lo que es la literatura vocal, coral y también con solistas, pues digamos que casi todas las Kantoreien que hay en muchos sitios en Alemania, en pueblos pequeños, grandes y medianos y en ciudades, ¿no? Entonces ellos organizan y hacen cada año un par de conciertos con estas obras grandes. El Stabat Mater de Rossini, por ejemplo, que yo canto mucho, ¿no?, la Petite Messe solennelle de Rossini también, que también la canto mucho, todo esto, las 7 palabras de Cristo, de Frank, ¿no?, todo esto, pues digamos que es un poco lo que ahí se hace. En esa época, yo también tengo la suerte también de, antes de entrar, digamos, en lo que es el tema del concierto, de cantante de concierto en Alemania, tengo mis intromisiones, mis cosas en la ópera. Quiero decir, yo he cantado ópera, he cantado títulos de ópera, he cantado el Ernesto de Don Pascual en el Festival Internacional de Música en Calviá, en Mallorca, he cantado Basilio aquí en el 97, primero hice el Arturo de la Lucia, aquí con la Lagao, en la Gallarre, cuando la orquesta era todavía Pablo Sarasate, me acuerdo, me parece que era todavía, y era en octubre del 97, y en noviembre hicimos Bodas de Fígaro, también. Y ese año mismo también, con la Lagao, no, esas dos fueron con la Lagao, y luego hice un Mesías de Händel en diciembre, con un director inglés que no me acuerdo cómo se llama. Y ese mismo año canté con la Orquesta de Radio y Televisión Española y con el Orfeón Donostiarra la Carmina Burana en el Auditorio Nacional. O sea, ese año 97 fue un poquito, ¿no? Pero yo ya estaba en Alemania, yo ya tenía pues digamos que estaba acabando de estudiar, me faltaba un año o dos, pero ya estaba haciendo todas esas cosas, ¿no? Mis pinitos, mis cosas y tal y todo esto. Entonces, la Mallorca fue, creo, un poquito más tarde, en el 2000, me parece que fue por este festival. Pero hice alguna, digamos, intromisión en la ópera con papeles fuertes, porque el Ernesto Don Pascual es un papel fuerte, potente, y tuve buena crítica y tal, y fue una experiencia muy buena para mí. Hice una versión de concierto también en Baden-Baden de Barbero de Sevilla, y Cambiar el matrimonio de Rossini, y bueno, hice pues papeles un poco de ópera, también en versión de concierto que hice también del Ferrando de Così fan tutte, pero yo ya veía que eso no, para mí lo importante era un poco la actividad concertística, ¿no?, lo que yo veía. Y desde luego fue la elección ideal para mí, porque no solamente a nivel de vocal, sino también a nivel personal, ¿no? Porque yo también luego, pues ya en el 2004 nacieron mis mellizos, yo tengo mellizos, tengo chico y chica, que ha sido una suerte, la verdad, y yo siempre, para mí, la estructura de poder estar el fin de semana actuando y durante la semana estar en casa y estar con mis hijos y no perderme nada de lo que a ellos les pasa y llevarles al médico, llevarles al dentista, estar con ellos y vivir lo que ellos viven, para mí era súper importante. O sea, eso para mí fue una cosa absolutamente primordial. O
sea, yo nunca me he visto de giras ahí interminables, ahí de gente que se tira todo el año por ahí y que pisa la casa 2 semanas al año. Yo nunca me he visto en eso, o sea, yo creo que nunca lo habría aceptado, ¿no? Porque me perdía un poco toda la niñez y la pubertad de mis hijos. Entonces, para mí fue muy importante, y esta estructura del concierto a mí me daba esa posibilidad. Yo iba al fin de semana a cantar, cantaba pues el repertorio, que ahora os voy a contar un poco lo que he estado haciendo, y durante la semana pues tenía mi libertad para vocalizarme, para tener tranquilidad, para cuidar la voz, y para estar un poco pues pendiente de todo lo que necesitaban mis hijos, ¿no? De llevarles, traerles, de hacer esto, de hacer lo otro, papeleo, no sé qué hay que hacer, tal, reunión de padres, tal, todo esto, ahí en Alemania, ¿no? ¿Qué repertorio he abordado en este tipo de conciertos? Pues el repertorio que he abordado ha sido básicamente el repertorio de los compositores de ópera que han hecho música sacra, ¿no? Rossini, por ejemplo, la Petite Messe, el Stabat Mater, y una obra que se conoce poquísimo, que es la Messa di Gloria, que hay otra que es de Puccini, y la gente conoce más la de Puccini y la de Rossini no la conoce, porque se hace poquísimo. Y eso, por ejemplo, pues ese triunvirato, la Messa di Gloria mucho menos, pero Stabat Mater de Rossini con ese re bemol al final del cuius animam, del área del tenor, que no es nada fácil, y la Petite Messe, que también tiene su área, el Domine Deus, que tampoco es fácil, a pesar de que no tiene sobreagudo, pero tiene su historia. Entonces, yo me metí un poco en ese mundillo de hacer las 7 palabras de Cristo de Franck, también tiene un do de pecho, y al principio incluso canté Mesías de Händel, canté la Misa en Si menor de Bach, canté l'Enfant de Christ de Berlioz, canté las 7 palabras de Dubois, y más cosas, la misa criolla, tal. Bueno, he cantado muchas cosas que luego poco a poco pues se han ido quitando un poco del camino. El Stabat Mater de Dvořák también lo he cantado, el Requiem de Dvořák también, en el festival, por ejemplo, de la Selva Negra lo canté también. Digamos que todo ese repertorio repartido sobre todo por Alemania, pero también mucho por Austria y por Suiza. O sea, yo llevo a un año, me acuerdo de 2014 creo que era, yo tuve 12 conciertos en Suiza, solo en Suiza, ¿no? Y todo este tipo de música con Stabat Mater de Rossini, con esta, y sobre todo, que es mi papel principal, que ahora ya lo descubro, aunque ya pasa menos, que es la Carmina Burana, el cisne, ¿no? Y el cisne de la Carmina Burana es el que pues, me ha llevado a casi todos los grandes teatros y salas del mundo. Esa ha sido mi tarjeta de presentación, hola, soy yo, soy el cisne, y esto pues realmente me ha llevado pues, para cantar en 14 o 15 países. Holanda, Suiza, Austria, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo, México, España, por supuesto, es que no sé, Francia, no sé, Dinamarca, que la vuelvo a cantar el año que viene en Dinamarca, en Sonderborg, en noviembre del 2024. Quiero decir, un poco todo eso lo que me ha llevado a mí, sobre todo esto, ¿no? He hecho cosas de repertorio, como digo, Stabat Mater, Petite Messe y todo esto que he comentado ahora, pero sobre todo a nivel en Alemania. La Mesa de Gloria de Rossini, que tiene un primer tenor que es agudísimo, que es típico rossiniano, como Barbero, como Cenerentola, como todo este repertorio que se conoce, ¿no? de Rossini, y que es endiablado, ¿no? Y ese lo canté en el 2015 en el Teatro Principal de Palma, ¿no? Con el Festival Música Mallorca. Con ese mismo Festival de Música Mallorca, que en el 2012 hice la Carmina Burana con la Berlina Sinfónica en la Sala Grande de la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de José María Moreno, creo que era, y con esta organización del de Festival de Música Mallorca, que también con ellos hice, como digo, el 2015, y esa es una de mis grandes carminas también, ¿no? De 300, no sé cuántos, había coros de Mallorca con coros de Berlín, que se juntaron y hay una carmina brutal, ¿no? Esa misma es una parecida también en Baden-Baden, hice en el 2019 con 400 de coro en la sala grande del festival, en el Palacio de Festivales de Baden-Baden, que también es enorme. O sea, de esas me ha tocado muchas. Me ha tocado, pues lo que comentábamos antes un poco de empezar la entrevista, pues Carmina Burana en Monterrey, en México. Hice 2 giras, 2007-2008, y me hice pues 15 Carminas 2007 en 16 días, por toda la República, todos los días con el avión o con el autobús, pim pam, ¿no? Aguascalientes, Toluca, Mexicali, Tijuana, Torreón, Zacatecas, Zamora, todo lo que es esto, prácticamente toda la República, ¿no? 2007-2008.
Antes, voy un poco así ahora de memoria, antes, por ejemplo, por tomar así fechas concretas, pues en 2002 estuve cantando la Misa Criolla en Estambul, en el Festival Internacional más importante de Estambul, el Festival Internacional de Música de Estambul, y al año siguiente, en 2003, es 2003 o 2002, uno de los dos, bueno, tengo aquí la documentación que la voy a aportar para que quede ahí, y ahí canté la novena de Beethoven, en la Hagia Sophia, en la iglesia de Santa Sofía, que es la mezquita más grande del mundo, me parece que es. Bueno, aquello también fue una experiencia única, porque había como, pues yo qué sé, había un eco, yo no sé, aquello era impresionante, el eco que tú cantabas, oías el final de la orquesta y había como 4 segundos de eco, no decías, se oía, ¿no? Una cosa impresionante, y estabas al límite de decir, aquí el concierto no sabes cómo, sabes, calibrar, porque había momentos que se juntaba el sonido ahí, que ya decías, esto ya queda un poco todo revuelto. Pero esa fue una de mis grandes experiencias, ¿no? En Estambul, ¿no? Cantar en la Hagia Sophia, y la novena de Beethoven, que también la he cantado con Justus Franz, también, que es un director de orquesta alemán muy conocido, y también lo canté en Worms, también hace unos años. O sea, papeles que he hecho que me han ayudado también a ampliar mi repertorio, pero que, digamos, pues que han sido siempre un poco, pues de vez en cuando, puntuales, ¿no? Y lo que siempre se ha ido un poco, pues, ha sido permanentemente y constantemente, siempre ha sido la Carmina y este repertorio rossiniano. Mesa de Gloria de Puccini también la he cantado varias veces. Entonces, bueno, con todo este repertorio, pues me he ido, pues he estado en el Palacio de Congresos de Biel, por ejemplo, en Suiza, en el Casino de Berna, también, que tiene una sala impresionante, en el Casino de Basilea, que también que son salas de concierto. En la Filarmonía de Colonia debuté con la orquesta de la Radio de los Metales de Leipzig, también en 2008, hice la Carmina. Bueno, también tengo, por ejemplo, en 2013 también canté en Rusia, en Uliánovsk, también a 350 aniversario de la orquesta. Me invitaron porque yo hice también en el Nordhessen Festival, en la 8ª edición, hice Carmina, y la directora era la mujer de un director de orquesta ruso, iban a hacer Carmina, y entonces me mandaron, Joaquín, ¿quieres cantar la Carmina en Rusia? Digo, pues sí, como que sí. Vale, ¿cuándo? Abril de 2013, me acuerdo. Digamos que ahí se fue un poco ya definiendo, poco a poco se ha ido definiendo todo esto digamos, en un conjunto de unos 15 conciertos, por lo menos o más, 20 o más, los años de gira, he tenido pues hasta 30 o 40 conciertos al año, ¿no? Y hice también una cosa especial, una cosa que yo vi que podía tener un poquito de hueco especial, específico, y se me ocurrió hacer un concierto con un quinteto de viento-madera, ¿no? Entonces dije, voy a hacer un concierto de áreas de ópera y zarzuela. Como no canto ópera y no canto zarzuela en el escenario, porque no me he visto ni hago esto, no es mi mundo, estoy en el mundo del concierto, dije, pues voy a hacer un concierto con esto, me voy a buscar un compositor que me haga todas las transcripciones para viento-madera de las óperas. Entonces lo hice, fui al Teatro de la Ópera de Stuttgart y pregunté, había un quinteto ya hecho, y les dije si les apetecía tocar, ¿no? Conmigo y tal, no sé, y manejarnos un poco y tal. Entonces había un quinteto de viento-madera que eran titulares del Teatro de la Ópera de Stuttgart, que lo son todavía, la gran mayoría, y decidimos montar un concierto de áreas de ópera, opereta y zarzuela, ¿no? Y ese concierto funcionó muy bien unos años. Estuvimos pues, en el Otoño Musical de Canarias, en Tenerife, estuvimos en los Veranos Musicales de Madrid, estuvimos en Costa Rica, en el Festival Internacional de las Artes en el año 2012, con 4 conciertos, 2 de ellos, uno en el foyer del Teatro Nacional de Costa Rica y otro en el Teatro Américo Salazar. Américo Salazar es un tenor muy conocido allá, en uno de los grandes tenores de Costa Rica, y tiene un teatro impresionante, muy grande, ¿no? Y con ellos pues hice también, creo que hicimos la inauguración del año Jacobeo en 2009, también en La Rioja, en Logroño. Hice varias actuaciones en el Festival de Campodrón, también de Isaac Albéniz, también hicimos una actuación. O sea, hubo como unos, yo no sé, igual 15 o 20 conciertos que funcionamos con este grupito, que funcionó muy bien y que hicimos muchas cosas. A los conciertos que he hecho yo siempre con mi pianista Wolfgang Walter, con el que yo he hecho pues unas 50 actuaciones también, por toda la geografía española. Aquí también en Navarra, por ejemplo, en el Cultur, el 2014, ese fue con Canaco, con otra pianista, un concierto de áreas de ópera, zarzuela, opereta y de música española al uso, un poco de compendio.
Ese también, pues he hecho ese concierto por muchos sitios, ¿no? Siempre un poco pues en Mallorca, en el Festival Internacional de Música de Ibiza, en el 2000 empezamos, se me ocurre por ejemplo ese, o muchos más por muchos sitios con los amigos de la Ópera de Córdoba, y con estas áreas que yo no canto habitualmente en el escenario, porque no me he visto, ni soy cantante de ópera al estilo de, ¿no?, cantante típico, sino que esas áreas que siempre las he cantado y me encanta y las hago, pues las he metido siempre en los conciertos, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que ha ido conformando mi actividad artística, combinar la música sacra, lo que es la Carmina Burana, que esta es la que, pues, con la que pues ando por todo el mundo. Ahora en julio, hace 2 semanas, pues en el mes de julio de 2023 ahora, pues me he hecho 8 carminas, solo el mes de julio, ¿no? O sea, he estado en Bayern, he estado en Wasserburg am Inn, que hubo también se grabó por la Bayerische Rundfunk, fue la televisión de Baviera, a también hacer un corte allá de la actuación. Luego estaba en Kufstein, que ya estuve también en 2005, que es una ciudad que está en la frontera con Alemania, pero que ya es Austria, en un escenario impresionante, con una carpa ya impresionante cerrada, que la montaron en 2006, 2007. Y luego estuve en Innsbruck, que ya la había cantado con el mismo director de orquesta, Bernhard Sieber, con él lo había hecho en 2005 también. Y ahora he vuelto a hacerla 18 años más tarde con él. Esto en Austria. Luego me he ido con otro grupo hecho en Francia, con otro organizador, y otra orquesta, y otro coro, y otro director también en Evermünster, que está en Alsacia, con otro concierto, y luego me queda alguna más por ahí, otra en un Landesgartenschau, que se llama en Alemania, que es una especie como ¿cómo explicarlo en español, en castellano? Es un poco complicado. Es una especie como de cada ciudad, cada cierto tiempo, hace una especie como de expresión cultural ecológica, voy a llamarla así, donde siempre se hace una exposición de todo el tema verde, todo el tema de naturaleza, etcétera, y hacen muchas cosas musicales. Montan un escenario y ahí pues hace también la Carmina. Ya me he hecho también 4 o 5 de esos por Alemania, en Landau, en Deggendorf, en varios sitios, ¿no? Entonces, ahí me he hecho 8, este año por ejemplo estaba en Bilbao otra vez haciendo la Carmina en el Euskalduna de Bilbao, que ya la había hecho en 2006, también con Sani, con el Orfeón Donostiarra y con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, de aquellas era sinfónica, con la del País Vasco, de aquellas, y esta era de La Coruña. Y donde he estado, pues sí, también he estado en Wuppertal haciendo, bueno, digamos el periplo que hago yo siempre, pues digamos de carminas durante todo el año, que se van repartiendo pues más o menos en los meses, y combinado pues esto, pues con la Petit Messe, con el Stabat Mater, con alguna otra pieza sacra que pueda aparecer, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco la actividad que hago yo, la que sigo haciendo, la que me da, digamos, el trabajo permanente. Para mí también es muy importante, y para los artistas en general, tener un trabajo continuado permanente, ¿no? Y esto para mí también ha sido un descubrimiento, el poder tener como mucho un mes en el que no trabajas, ¿no? Estás un poco tal, pero que para un cantante lírico no es fácil, porque no es fácil que a no ser que seas pues tú una gran estrella que estás, ¿no? Pero si no, pues no es fácil tener esa continuidad, esa permanencia, ¿no? Entonces sigo en esa historia, y sigo un poco pues con el tema de la Carmina Burana, pues un poco focalizado en dejar una huella en este tema, ¿no? De hecho, bueno, también digamos que un poco me está ayudando un poco el entorno, todo lo que está ocurriendo alrededor mía. Por ejemplo, pues en el 2021, en abril, se organizó una exposición en Graupa, en el Museo Wagner de Graupa, donde Wagner en un verano compuso el Lohengrin, ¿no? Y hay un museo en torno a él con todas las obras de él y tal. Entonces hicieron una especie de exposición con la figura del cisne en las óperas de Wagner, y también, digamos, lo que es todo el tema musical, que relaciona con el cisne, que es el personaje que hago yo en la Carmina Burana, y digamos que lo envolvieron, ¿no? El tema del cisne en la Carmina Burana con las óperas de Wagner. Hicieron el museo ahí, entonces me invitaron, me llamaron para representar yo al cisne, no que yo lo cantara ahí, sino dar mi figura y dar mi biografía y dar un poco todo este tema. Y me pidieron, pues además que les gustó mucho porque lo vieron por internet, me pidieron
fotos y un poco pues el vídeo de todo esto de la Carmina Burana que hice aquí con la Fura de los Vagos en Pamplona, que hice en 2010 y en el 2014. Entonces vieron esas fotos y tal, y ahí pues nos parece ideal la figura del cisne ahí, subido a la grúa, a 8 metros de altura, que es una locura, cantar ahí arriba, ¿no? Los sobragudos y todo, pero bueno, la voz funcionaba con la postura, con no sé qué. Bueno, cuando me llamaron los de la Fura y dije, me mandaron las fotos y yo decía, pero yo no acababa de entender al principio, ¿no? Me decía, no, pues tienes que cantar ahí subido. Y yo, ¿pero subido cómo? Y dice, no, pues hay un muelle ahí, ¿no? Y entonces pues tú te echas en el muelle así y cantas así, ¿no? Y yo decía, pero eso como ¿de dónde sacó la voz? Tal. No, pues ya hay un contratenor que lo ha hecho y tal. Y dije, bueno, pues nada, probé en casa, literal, me tiré al sofá, doblado, y dije, bueno, pues esto debe ser así, ¿no? Como es la... Y dije, bueno, pues venga, a ver si sale aquí la voz, apoyo, diafragma, abre la boca, a ver si sale algo. Y bueno, y funcionó, ¿no? Y luego, pues ya, de alguna forma, pues ya sale. Entonces ahí el musicólogo que organizaba este festival, esta exposición en Graupa, en Alemania, es el que me eligió para hacer, decir, oh, pues tú encarnas perfecto, porque la has hecho muchísimo y porque esa foto, dice, esa foto es que, vamos, es que es ideal. Entonces sacaron esa foto, pusieron un texto debajo y explicaron Pamplona 2014 y tal, todo esto y tal, por la figura de Joaquín Asiain cantando el cisne en la exposición. Y con arreglos hicimos un pequeño reportaje, se leo también aquí en Noticias de Navarra, en Noticias, y un poco pues eso, todo esto enmarcando en lo que es la figura del cisne, ¿no? Toda esta historia. También tengo que decir que la gran mayoría de críticas que he tenido, de todo lo que he hecho también, ¿no? Del cisne incluido y tal, han sido positivas, ¿no? O sea, tengo también muchas, tengo mi página de internet, página web, tenorcarminaburana.com, joaquinasiain.com, pues tengo ahí toda la biografía, tengo ahí todas las críticas, una selección y tal y todo eso, ¿no? En todos los países donde he cantado y todo esto. Y sí que hay una gran mayoría, siempre hay, pero estoy agradecido también a la crítica de que valora un poco el esfuerzo y valora pues lo que es ese papel, ¿no? Que es un papel que te la juegas, porque son 3 minutos y poco más, pero tienes que hacer una pequeñita ópera de ahí, ¿no? Y mi experiencia también, ya no tanto la dificultad vocal, que es gorda, sino el aspecto artístico, el aspecto actoral. Aquí no se valora tanto, aquí se mira más un poco a ver cómo se ha dado el do, el re, a ver si está afinado, a ver si tal, ¿no? Pero por ejemplo en Alemania, en Austria, en Suiza, en estos países, valoran mucho que tú representes el papel artísticamente, actoralmente. A nivel nacional ahora mismo no hay ningún tenor que haya cantado tantas Carminas Buranas como yo, es imposible. Pues llevo 20 y pico años cantándola y tan seguido es imposible. Tengo a la hora de contar todas, pues es un poco lo que hemos comentado, el tema, por ejemplo, las 2 giras que hice yo en México en 2007 y 2008, una era solo Carmina y otra era los 3 grandes clásicos, que incluía la Carmina, una selección de áreas de Barbero de Sevilla y el famoso bolero de Ravel. Fue un poco así highlight, ¿no? De esto de, como diciendo, bueno, 3 títulos que a la gente, ¿no? Para todo el mundo a ver el concierto, ¿no? Entonces me he hecho un montón, pero el problema que había es que había un programa que hicieron solamente un programita para varios teatros y no constaba, usted la ha cantado en el Teatro Manuel Doblado, usted la ha cantado en el Teatro de Zamora, en el teatro, sino que constaba un programa único. Entonces, a la hora de luego de poder contarlas, hay un poco baile de cifras. Si cuentas esas son 200 y no sé cuántas muchas. Si cuentas, pues también son 200, pero menos. O sea, es un poco el jugar con eso, ¿no? Y ahí pues intentaré pues sacar la información de donde pueda para poder aportar todas esas, ¿no? Tengo algunas críticas, tengo esto de periódico que pueden servir también como prueba, pero que es va a ser un trabajo un poco complicado a ese nivel, ¿no? Entonces cuento con esas 31 que hay ahí, pues sí, oficiales igual cuento con 10 en vez de 31, porque tengo programas de 10, pero me quedan 20 que igual tengo que estar rascando. A ver, oye, ¿qué tal? El Teatro de Nuevo León, ¿cuándo hiciste? ¿Qué día era tal? Tienes que llamar al teatro, tal, y pedir, oye, ustedes tienen registro de esto y tal, y es muy complicado, ¿no?
Entonces, bueno, digamos que esa es la vía que yo sigo, que es esta especialización ahora del cisne, que es lo que más trabajo me da, lo que más reconocimiento me da y lo que yo todavía espero que me dé unos años, e intentar, pues no lo sé si conseguiré o no, eso ya se verá, ¿no? Pues marcar una huellita, marcar un récord, o decir, pues yo puedo atestiguar que he cantado pues 300 y pico cárminas, o lo que sea, ¿no? Un poco pues meterme en esa dinámica. Y voy un poco en esa vía, ¿no? Esa es un poco resumido todo. Lo he intentado hacer lo más resumido. Empiezo en el año 90. Gayarre se inaugura la casa museo de Julián Gayarre, que fue en el año 90, 2 de enero de 1990, ahora me acuerdo. Entonces yo fui con un amigo, con unos 600 que teníamos de mi tía, y me fui al Roncal, porque ese día era la inauguración. Y entonces pues fuimos los dos. Yo le dije, oye, Mario, hay que irse rápido porque habrá gente allá esperando, o lo que sea, habrá cola para entrar, o lo que sea, ¿no? Para inaugurar, ¿no? Y llegamos como 1 hora y media, 2 horas antes, claro, todavía no había nadie. Entonces me puse el primero, me puse ahí en la puerta, el primero, y digo, el primer tío que va a entrar a esta casa va a ser yo. Y abrieron la casa y el primero que entré fue yo. O sea, es un poco, claro, no hay un vídeo como ahora, todo el mundo saca el TikTok, el vídeo y tal, y te lo pone, mira que voy a entrar, tal. Pues no, pero bueno, yo lo cuento, es así, ¿no? Y sí, esa es un poco la anécdota, digamos, de eso, que luego en el 2015 hice pues este homenaje, el 125 aniversario de la muerte de Julián Gayarre, y hice un CD de homenaje, y lo que hice fue un compendio de arias de ópera, de opereta, de zarzuela. Lógicamente muchas no las pudo cantar porque no se habían escrito, pero hice cosas, por ejemplo, pues un par de canciones que él cantaba en euskera, que el Zorcico, que le gustaba mucho, y cantaba. Entonces pues hice también una parte de ópera, que él cantaba, La Vergine, por ejemplo, de La Favorita, que era una de las óperas favoritas de él, Mio Tesoro, el Mozart, Barbero. Él hizo una serie de repertorios que yo pues en algunas áreas intenté pues esto, y luego pues metí un poco más las obras que a él le hubiera gustado segurísimo cantar. O sea, por ejemplo, el Tour de los Tenorios, ¿no? Te quiero morena, pues segurísimo que le hubiera encantado cantar, ¿no? Él cantaba también jotas, quiero decir un poco, pues si le hubiera pillado pues 50 años más tarde, pues hubiera cantado todo ese repertorio segurísimo, ¿no? También actué en la Sala Gayarre del Teatro Real, también había una presentación de la biografía y entonces canté ahí un aria, o sea, no me acuerdo ahora, que justo era cuando me iba a Mallorca a hacer la Mesa de Gloria de Rossini, justo era esa semana. Estuve en Madrid, en el Teatro Real, en la Sala Gayarre, y está mi página web ahí con la foto de Gayarre y tal, y todo el evento, y luego me fui hasta Mallorca, de Gayarre, y estar allá en el mausoleo y sacarme la foto. Y pues tengo una foto pues cuando fui con mi amigo en el mausoleo, y luego tengo otra foto pues no sé cuántos años más tarde ahí en la misma, ¿no? Pues esa es un poco la anécdota. El reunir aquí un poco a la familia musical navarra artística, porque ahí ya veo que hay otros perfiles también de danza, de otras cosas, no solamente vocal, sino musical, compositores y tal. Entonces me parece una idea fantástica el poder, pues de alguna forma, que cada uno aporte lo que ha hecho, siempre que ayude un poco a que el fondo también se enriquezca, ¿no? En mi caso, pues yo lo que puedo aportar es eso. Yo no soy compositor, no compongo, no soy, pues tengo pues lo que es el aportar pues mis actuaciones y un poco pues todo mi currículum artístico repartido en una selección, digamos, de lo más importante, que yo creo que puede ser también de alguna forma relevante. Actuaciones mías importantes en grandes escenarios o cosas que sean relevantes, que digas, oye, pues esto tiene una cierta relevancia o no ha hecho nadie, ¿no? Por ejemplo. Entonces, algo de esto sí que yo creo que es relevante, está muy bien, y bueno, a mí me parece una idea fantástica.